Buenas noches, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad hablaremos de inmunología, particularmente de sus generalidades, y espero que presten muchísima atención, ya que haremos muchísimo peso este lapso para este tema, ¿ok? Entonces comencemos definiendo qué es la inmunología. La inmunología es la ciencia biológica que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa de la integridad del organismo, ¿ok? Y si definimos inmunidad, podemos decir que es el conjunto de mecanismos de defensa que poseen los animales ante la presencia de un agente extraño o que se reconoce como extraño. Entonces, muy simple, la inmunología es la rama de la biología o la ciencia biológica que estudia todos estos mecanismos que son fisiológicos y que poseen los seres humanos para poder hacer frente ante estos agentes extraños. Ya si hablamos de los tipos de inmunidad, vamos a ver que fundamentalmente poseemos dos tipos de inmunidad: la innata y la adaptativa o específica. La innata es aquella preexistente y que no se adquiere a través del contacto previo con un agente extraño. Esta es la inmunidad que es protagónica en nuestras primeras etapas de vida, es decir, en la etapa neonatal y la etapa de lactante. Y ya cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, es aquella que se da después de la exposición ante un agente microbiano específico. Es decir, posterior a que entramos en contacto con bien sea con una bacteria, con un virus o con un hongo, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y forma anticuerpos específicos contra ese microorganismo. Y a eso se le denomina inmunidad adaptativa. Evidentemente que cuando nacemos no hemos entrado en contacto con absolutamente nada y no poseemos inmunidad adaptativa. Pero a medida que vamos atravesando las distintas etapas de nuestra vida, progresivamente vamos haciendo inmunidad adaptativa. Por eso la inmunidad innata es la protagónica en nuestras primeras etapas. Vamos a estudiar un poco más a profundidad la inmunidad innata. Si estudiamos un poco más la clasificación, antes de adentrarnos a la inmunidad innata, vemos que la inmunidad adaptativa tiene unas subdivisiones. Se subdivide a su vez en natural y artificial, y cada una de ellas a su vez se subdivide en pasiva y activa, es decir, natural pasiva, natural activa y artificial pasiva y artificial activa. Lo que tenemos es que conocer cómo se da cada una de ellas y en qué consiste. Cuando hablamos de pasiva, tenemos que entender que el huésped recibe anticuerpos preformados en otro huésped. Por ejemplo, en el caso de la inmunidad natural pasiva, es aquella que se da cuando se reciben los anticuerpos a través de la placenta o a través de la lactancia materna. Estos son los dos mecanismos. Por ejemplo, a través por la vía placentaria, el feto puede recibir anticuerpos de tipo G, es decir, inmunoglobulina G, de su madre. Y a través de la lactancia materna recibe IgA, que es la inmunoglobulina que está presente en la leche materna. Ya más adelante veremos los tipos de inmunoglobulina y ustedes entenderán lo que yo les estoy diciendo. Por ahora es importante que no se les olvide que la inmunoglobulina IgG es la única que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria. ¿Ok? Entonces, esto es inmunidad natural pasiva. Es recibir anticuerpos de nuestra madre, bien sea por la barrera placentaria o a través de la lactancia materna. Todos nosotros recibimos anticuerpos de nuestra madre durante el proceso de gestación y posteriormente durante la lactancia materna. Tenemos la inmunidad natural activa. Este es el tipo de inmunidad más frecuente. ¿En qué consiste? Consiste en que posterior a que entramos en contacto con un microorganismo específico, nuestro sistema inmunológico forma anticuerpos específicos contra ese microorganismo para que a medida que pase el tiempo y entremos en contacto nuevamente con ese microorganismo, tengamos la posibilidad de resistir a esa infección, en particular, por supuesto. Por ejemplo, nada más en el caso de la varicela, que es una de las infecciones más conocidas a nivel mundial, sabemos que el ser humano atraviesa por ella una sola vez. Y esto se da porque el cuerpo tiene la capacidad de formar anticuerpos de tipo G,
que son los de memoria y de largo plazo, contra este virus, de manera que posteriormente, cuando entremos en contacto nuevamente con él, tengamos resistencia contra esa infección en particular. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre pasiva y activa. Pasiva es que recibes anticuerpos preformados en otro huésped y activa es que el propio cuerpo forma esos anticuerpos. Ahora, si hablamos del artificial, por ejemplo, artificial pasiva, hablamos de que hay transferencia de anticuerpos. Es decir, por ejemplo, hay una serie de anticuerpos que se desarrollaron para el tratamiento y prevención de la hepatitis B, que son preformados en otro huésped y que se le administran a la persona que está en riesgo de desarrollar o de padecer la infección. Entonces estos anticuerpos se desarrollan en otro huésped y se inoculan a esta persona que está en riesgo. Y la ventaja es que estos anticuerpos están disponibles rápidamente para su acción y la desventaja es que duran muy poco tiempo en el huésped. Entonces esto es inmunidad artificial pasiva. ¿Okay? Básicamente es la inoculación de anticuerpos preformados en otro huésped y que ayudan a combatir una infección en particular. Estos anticuerpos pueden ser monoclonales o policlonales. Más adelante hablaremos de esa diferencia. Y ya si hablamos de inmunidad artificial activa, como su nombre lo indica, el cuerpo está formando anticuerpos de forma activa contra un microorganismo, pero este microorganismo se nos inocula de manera atenuada o de manera inactiva. La mayoría de las vacunas confieren este tipo de inmunidad. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la rubiola, la vacuna contra la parotiditis, confieren inmunidad artificial activa, es decir, nos inoculan el germen o el microorganismo atenuado e inactivo para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca, forme anticuerpos, pero nosotros no desarrollemos la infección, sino que vamos a tener algunos efectos adversos asociados a la vacuna, como bien sea fiebre, malestar general, o sea, síntomas que son muy leves asociados al proceso de respuesta inmunológica. Entonces es importante que entendamos estos tipos de inmunidad. ¿Okay? Activo, nuevamente, cuando es el propio cuerpo el que forma los anticuerpos. Y pasivo, cuando se nos administran anticuerpos preformados en otro huésped, bien sea de forma natural o artificial. Espero que esto haya quedado bien claro. Y la inmunidad innata no tiene subdivisiones. Vamos a adentrarnos en el estudio de la inmunidad innata para que posteriormente hablemos de la inmunidad adaptativa más a fondo. Cuando hablamos de la primera línea de defensa dentro de la inmunidad innata, tenemos que mencionar primero que nada a las barreras físico-químicas. Las barreras físico-químicas son fundamentalmente dos: la piel y las mucosas. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y son muy pocos los microorganismos que tienen la capacidad de penetrar esta barrera. ¿Okay? Bajo ciertas condiciones predisponentes, algunos microorganismos pueden colonizar los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas. Tienen que haber factores predisponentes para que esto se dé, ya que por estos conductos hay secreciones de múltiples sustancias antimicrobianas y que evaden o evitan que sean colonizadas por microorganismos. Pero hay personas con ciertas condiciones inmunológicas que tienen la predisposición a esto. Y se puede establecer un proceso infeccioso de piel, el cual puede manifestarse como un absceso, una celulitis abscedada, dermatitis, entre múltiples infecciones de piel que estudiaremos más adelante. Pero entonces la piel es la primera barrera de defensa que poseemos y que combate o que enfrenta a la mayor parte de los microorganismos de nuestro entorno. Posteriormente tenemos a las mucosas. En todos los orificios naturales de nuestro cuerpo poseemos una mucosa. Además, una flora microbiana normal. La flora microbiana normal es un conjunto de microorganismos que residen en esa zona y que evitan que proliferen ciertos patógenos y que
modifiquen la conducta fisiológica de esa zona o de ese tejido en particular. Por eso las floras microbianas son tan importantes. Obviamente la que ustedes escuchan con mayor frecuencia es la flora microbiana intestinal, porque hace que nuestro intestino grueso funcione de la manera adecuada. Cuando se modifica la flora microbiana normal del intestino grueso es cuando vemos cuadros diarreicos con mucha frecuencia. Pero hay floras microbianas en la boca, en la cavidad oral, en el conducto auditivo externo, en la conjuntiva, en las fosas nasales, en la vagina. Es muy importante la flora microbiana vaginal normal en la mujer. En el ano también hay flora normal. Y así en todos los orificios naturales de nuestro cuerpo. En la vía respiratoria es fundamental, porque en la vía respiratoria nosotros constantemente estamos inhalando, además de aire, nanopartículas y micropartículas que están en el ambiente y que puede contener, bien sea polvo o múltiples microorganismos como bacterias, virus, hongos, que posteriormente quedan atrapados en toda esa mucosidad que produce la mucosa aérea y que finalmente el aparato ciliar lo está movilizando constantemente en dirección cefálica para que después siga dos direcciones, o se degluta o se expectore. La mayor parte de las veces nosotros deglutimos todo ese moco que proviene de nuestra vía aérea y lo hacemos de manera inconsciente. Estamos la mayor parte del día en eso. Y la minoría se expectora. Entonces es importante que entendamos que esta es la primera línea de defensa, las barreras físico-químicas. Piel, mucosas, floras microbianas. Todas estas son las primeras barreras fisiológicas que tenemos para enfrentarnos a todos los agentes infecciosos que nos rodean. Hay una serie de mecanismos que son fundamentales dentro de la inmunidad innata, como lo es la fagocitosis. La fagocitosis es el principal mecanismo de defensa que constituye la inmunidad innata y que va a estar representada por una serie de células que se denominan células fagocíticas. Dentro de las células fagocíticas hay dos que son muy importantes, que son las células presentadoras de antígeno y son los macrófagos y las células dendríticas. Pero sobre todo los macrófagos por excelencia son las células presentadoras de antígeno y son las más abundantes. También lo son las células dendríticas, pero los macrófagos son los protagónicos, los principales. ¿Okay? Los macrófagos tienen la capacidad de hacer fagocitosis y posteriormente presentar ese microorganismo a los linfocitos T. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos células fagocíticas. Células fagocíticas, además de las células presentadoras de antígeno, también lo son los leucocitos polimorfonucleares. Los leucocitos polimorfonucleares son tres fundamentalmente: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Estoy seguro que ya ustedes los estudiaron en histología y su característica es que son polimorfonucleares porque tienen núcleos bilobulados, o sea, tienen múltiples lóbulos. En el caso del neutrófilo puede tener de 3 a 4 lóbulos, el eosinófilo tiene 2, es característicamente bilobulado, y el basófilo puede tener de 2 a 3. También se clasifican como granulocitos y agranulocitos. Los leucocitos granulocitos son estos tres que ya mencioné, y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. También debemos recordar que en nuestra médula ósea existe un linaje mieloide y un linaje linfoide. Del linaje mieloide provienen los leucocitos polimorfonucleares, provienen además los eritrocitos y las plaquetas, y del linaje linfoide provienen los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK, o células natural killer, asesinos naturales, que juegan un rol fundamental en la etapa neonatal y en la etapa de lactante porque forman parte de la inmunidad innata. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de esta diapositiva, lo importante es que entiendan el mecanismo de la fagocitosis es protagónico en la inmunidad innata y además que hay una serie de receptores que están presentes en las células presentadoras de antígeno, que son tres fundamentalmente: los receptores tipo TOL, receptores tipo lectina C y receptores tipo scavenger. Los receptores tipo TOL reconocen la mayoría de los componentes que están en las paredes bacterianas, como lo son lipopolisacáridos, ácidos teicoicos y peptidoglucano. Los receptores tipo lectina C
reconocen sobre todo carbohidratos en la superficie bacteriana, como por ejemplo polisacáridos, oligosacáridos, glucopéptidos, glucoproteínas. Esas estructuras las reconocen los receptores de tipo lectina C. Y además vamos a tener los receptores tipo scavenger, que en conjunto con los receptores tipo Toll reconocen glucolípidos, reconocen además componentes polisacáridos de la superficie bacteriana, y entre estos tres receptores de forma sinérgica forman parte de la maquinaria receptora que poseen las células presentadoras de antígenos. Anteriormente estudiamos mecanismos que entorpecen la fagocitosis. Dijimos que la cápsula es uno de ellos, que tiene la capacidad de evadir la fagocitosis. Ahora vamos a estudiar mecanismos que la facilitan. Entre ellos tenemos la opsonización. La opsonización se da por tres mecanismos. Número 1. Los anticuerpos pueden rodear un germen en particular y hacer que sea mucho más fácil de fagocitar. Número 2. Los anticuerpos más el antígeno, es decir, un complejo antígeno-anticuerpo, puede activar la vía clásica del complemento. El complemento es una cascada inmunológica humoral que vamos a estudiar más adelante también. Y número 3, puede producirse opsoninas a través de la proteína C3 del complemento. Esto también lo entenderemos más adelante. Lo que yo quiero que entiendan en esta diapositiva es que la opsonización es un mecanismo que permite o que facilita el proceso de fagocitosis y que se da por tres mecanismos fundamentales. Por ejemplo, aquí vemos una representación de cómo los anticuerpos están rodeando a un germen en particular que está en rojo, y el macrófago tiene la capacidad de fagocitarlo con mayor facilidad producto de esa formación de antígeno-anticuerpo, de ese complejo antígeno-anticuerpo. Aquí vemos las células fagocíticas, que son los monocitos macrófagos. Es importante entender que los monocitos son los precursores de los macrófagos, es decir, los macrófagos provienen de la diferenciación de los monocitos. Las células dendríticas también dijimos que son otras células fagocíticas y presentadoras de antígeno. Y los polimorfonucleares en sus tres variedades, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. La activación de la vía alterna del complemento es otro mecanismo fundamental en la respuesta inmunitaria innata. El sistema de complemento, como su nombre lo indica, no es más que una cascada inmunológica coadyuvante de la respuesta inmunológica y que pertenece a la inmunidad humoral. Está constituida por una serie de proteínas, las cuales vamos a enumerar de manera C1, C2, C3, C4. Más adelante lo estudiaremos a profundidad, pero es importante que ustedes entiendan que es fundamental como coadyuvante de la respuesta inmunológica celular. ¿Okay? La vía alterna del complemento se activa ante la presencia de superficies bacterianas, no requiere la presencia de anticuerpos. Por eso está presente durante la inmunidad innata. La fiebre es la manifestación sistémica más frecuente de lo que es la respuesta inflamatoria y es un síntoma cardinal de las enfermedades infecciosas. ¿Okay? La fiebre puede estar detonada por una serie de pirógenos exógenos. Entre ellos tenemos los lipopolisacáridos, que se abrevian LPS. Los lipopolisacáridos son potentes inmunógenos y tóxicos para el ser humano. Van a activar a los monocitos y estos monocitos van a liberar múltiples citoquinas. Las citoquinas son una serie de mediadores que permiten que las células se comuniquen entre sí. Y entre ellas tenemos a las interleuquinas, interleuquina en sus múltiples variedades, interleuquina 1, 2, 3, 4, 5, pero la principal implicada en el desarrollo de la fiebre es la interleuquina 1. También tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, beta y gamma y el interferón. Todas estas son citoquinas. Las citoquinas es el lenguaje que utilizan las células inmunológicas para comunicarse entre sí. Y vuelvo y repito, están constituidas por interleuquina, factor de necrosis tumoral e interferón. Entonces, posterior a la activación de los monocitos y la presencia o la producción de
interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, e interleuquina 6, vamos a ver que se va a estimular el centro termorregulador a nivel del hipotálamo y va a hacer elevar la temperatura con la finalidad de inhibir la proliferación bacteriana o la proliferación de ese microorganismo, que también puede ser un virus o un hongo, porque los microorganismos tienen unas temperaturas ideales para ellos poder replicarse. Y como mecanismo de defensa, la fiebre lo que intenta es inhibir la replicación al aumentar la temperatura. Lo que pasa es que muchas veces este mecanismo termina siendo deleterio y termina lesionando también el sistema nervioso central, y por eso se han desarrollado antipiréticos como el acetaminofén o el paracetamol para evitar que esto pase. Ya si hablamos del interferón, el interferón es otra citoquina y este se produce sobre todo en infecciones virales, porque ya dijimos que los virus requieren de una célula huésped de forma obligatoria para replicarse. Es decir, el virus toma la maquinaria de la célula y hace que trabaje a su favor ensamblando partículas virales para posteriormente salir de la célula por gemación. Cuando una célula es invadida por un virus, este empieza a formar y a sintetizar interferón. Este interferón se libera y alerta a todas las células de su entorno. Y va a hacer que se inhiba la síntesis de proteínas en todas esas células vecinas. Al inhibirse la síntesis de proteínas, se inhibe también la replicación viral. Entonces este es uno de los mecanismos más importantes como antiviral. El interferón tiene una serie de variedades. Está el interferón alfa, el interferón beta y el interferón gamma. Los linfocitos citolíticos naturales son linfocitos que actúan, son fundamentales como células citotóxicas. Actúan en las primeras etapas de nuestra vida, en la etapa neonatal y en la etapa del lactante. Son fundamentales en esa etapa y posteriormente también juegan un rol protagónico en la inhibición de la formación de neoplasias y en la formación también de múltiples estructuras patógenas. Pero los linfocitos natural killer, en líneas generales podemos decir que ellos son células citotóxicas que tienen la capacidad de producir la lisis de células que están infectadas y que expresan en su superficie complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, una célula infectada ellos la reconocen y la destruyen. Ya hablaremos más adelante de los mecanismos que emplea cuando estudiemos el complemento, pero en líneas generales podemos decir que estas son las células citotóxicas por excelencia. Ya cuando hablamos ya de la inmunidad adaptativa también la vamos a dividir en humoral y celular. Y es importante que ustedes entiendan estos dos conceptos. La inmunidad celular va a estar representada por los linfocitos T y los linfocitos B. Y la inmunidad humoral va a estar representada por los anticuerpos y la cascada del complemento. Aquí tenemos una serie de gráficos que representan cada una de estas vías. Y vemos que primero tenemos a la inmunidad celular, donde dice linfocitos T. Y vemos que los linfocitos T se dividen en linfocitos T colaboradores y linfocitos T citotóxicos. Los colaboradores se abrevian como linfocitos T CD4 y los linfocitos T citotóxicos también se conocen como linfocitos T CD8. Hay una serie de genes que están ubicados en el brazo corto del cromosoma 6 que codifican una serie de proteínas que permiten distinguir entre lo extraño y lo propio. Estas proteínas se denominan complejo mayor de histocompatibilidad, que se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Y esto le permite a las células inmunológicas poder diferenciar qué es propio y qué no lo es. Entonces, los macrófagos, que son las células presentadoras de antígeno por excelencia, y las células dendríticas, una vez que fagocitan un germen en particular, lo presentan a los linfocitos empleando estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pueden emplear el tipo 1 o el tipo 2. El tipo 2 lo presentan en la mayoría de los casos cuando fagocitan, por ejemplo, una bacteria. Una vez fagocitada la bacteria, esta se
es envuelta en una vacuola fagocítica, la cual va a ser rodeada posteriormente por los lisosomas, los cuales van a vertir todas sus enzimas hidrolíticas en esa vacuola para llevar ese germen a su mínima expresión y posteriormente presentarlo al sistema, a los linfocitos T. En este caso se empleará el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, los linfocitos TCD4 o colaboradores van a reconocer aquellos antígenos que han sido presentados con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Y los linfocitos T citotóxicos van a reconocer aquellos antígenos que han sido presentados con el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 desempeña un rol protagónico sobre todo en las infecciones virales, porque en las infecciones virales para su control se requiere la destrucción de la célula infectada. Entonces, como el complejo mayor de histocompatibilidad está expresado en la mayor parte de nuestras células, cuando se infecta una célula en particular, o cuando están infectadas múltiples células, las células presentadoras de antígeno emplean el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, para que sean las células citotóxicas las que se estimulen y sean ellas las que produzcan citólisis de las células infectadas y que expresen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces es importante que entendamos este paso, este primer paso que se da en la inmunidad celular. Lo primero es la fagocitosis del microorganismo y posteriormente su presentación con el complejo mayor de histocompatibilidad, bien sea de tipo 1 o de tipo 2. Si es de tipo 2, van a ser reconocidos por los linfocitos T cooperadores, y si es de tipo 1, van a ser reconocidos por los linfocitos T CD8 o citotóxicos. Es muy importante que entiendan esto. Yo sé que es un poco confuso, quizás es la primera vez que escuchan estos conceptos, pero se van a dar cuenta que a medida que le agarren el ritmo, lo van a entender perfectamente. Estos son los primeros pasos de la inmunidad celular. Posteriormente, hablemos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Una vez que están activos los linfocitos TCD4, que son los cooperadores, estos van a estimular mediante la liberación de citoquinas a los linfocitos B. Y los linfocitos B, posterior a su estimulación, se van a diferenciar en células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a ser productoras de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M contra este antígeno en particular. Por el contrario, cuando se estimulan los linfocitos T citotóxicos, estos van directamente y producen la citólisis de la célula infectada. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estas dos vías inmunológicas. Ahora ya si hablamos de la inmunidad humoral, que dijimos que está representada por los anticuerpos y por el complemento, tenemos que saber que esta está iniciada por los linfocitos B. Ya dijimos que los linfocitos B, una vez que son estimulados, estos se diferencian en células plasmáticas y estas células plasmáticas van a ser las que sinteticen de manera activa inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas van a ser los principales representantes del sistema inmunológico humoral. Y estas inmunoglobulinas van a tener la capacidad posteriormente de activar el sistema de complemento en cualquiera de sus tres vías. Ahora, los antígenos tienen que tener ciertas características para que puedan ser inmunógenos. Estas características son, número 1, que tengan la calidad de extraño, es decir, diferente a lo propio, que tenga un tamaño molecular alto. Usualmente los antígenos que tienen un tamaño molecular por encima de 10.000 kilodaltons son aquellos que son inmunógenos. Además que tengan complejidad química y estructural, que tengan una constitución genética del hospedador y que tengan una dosificación y vía de administración y un momento adecuado. Además de la vía de administración, que es fundamental para que se despierte la respuesta inmunológica. Ahora hablemos de los tipos de anticuerpos en particular. Los anticuerpos los vamos a clasificar en 5 tipos fundamentales: tipo G, tipo E, tipo D, tipo M y tipo A. IG significa inmunoglobulina y la letra que le sigue es el tipo. Entonces, IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Estas son producidas por
los linfocitos B.